maestro Miguel, me parece. Entonces, a ver, Emanuel, compárteme qué es lo que qué es lo que vieron con el maestro y hasta dónde más o menos se quedaron, que tú recuerdes. Perdone, profesora. Vimos lo del efecto Doppler. Vimos lo de las ondas, algo así recuerdo, y no recuerdo otras más. ¿Qué actividades dejó? Ok. Bueno, a ver, entonces vamos a partir de lo que estás diciendo, de lo que son ondas. ¿Quién me dice que es una onda? ¿Quién recuerda que es una onda? No, quédate ahí. ¿Que nadie recuerda que es una onda? ¿Cómo definimos o cómo identificamos que estamos hablando de una onda? Bueno, por lo que yo recuerdo de las ondas, se dividen en dos, en la aguda y la grave, y dependiendo de su longitud de onda o el tamaño de valle, se diferencian. Digamos, las agudas son máximo de como de tres valles, y su longitud de onda es más amplia, mientras que la aguda, sus valles o longitud están más cercas de una de otra, y su valle son más pongámosle que la grave tiene dos ondas y la aguda tiene tres o más. Ok, tú me estás hablando de ondas sonoras, ¿no? Sí. Ondas de sonido. Ok, vamos a ver. De manera muy general, entonces vamos a empezar a identificar primero. Son las ondas. Miren, hay muchos tipos de ondas. Pero, ¿qué es una onda? La onda que nos está mencionando su compañero son las ondas ondas mecánicas. Pasó muy rápido tu comentario, no lo alcancé a leer. Ondas mecánicas, medios de transmisión, como el sonido, agua y aire, se propagan en estos medios. Ok, bueno. Una onda es la forma en que se transfiere un tipo de energía, acuérdense de eso. Una onda transfiere energía. ¿Cómo la transfiere esa energía? Por medio de vibraciones. Solamente que esas vibraciones pueden ser, como dice Alejandra, puede ser en un medio o puede ser en el vacío. ¿Y cómo se dan a cabo esas vibraciones? Pues esas vibraciones se dan porque hay cambios en propiedades físicas. Por ejemplo, vamos a hablar de las ondas mecánicas que menciona su compañera. Las ondas mecánicas requieren un medio por fuerza para poderse transmitir. Se da por los tres medios, por los tres estados, que puede ser el sólido, el líquido y el gas. Los tres vibran. En el sólido, por ejemplo, ¿qué tipo de ondas hay? ¿Qué tipo de ondas se transfieren a través de los sólidos? Hay muchos en la vida cotidiana, muchos. En los sólidos sería como el hierro. En el sólido, en un sólido, por ejemplo, no sé, tú dime un sólido que vibre, pues cualquiera
cualquier cosa que vibre. El sólido más común, bueno, donde se transfieren ondas mecánicas, pues es por medio del, o antes era, ¿no? Porque ahorita ya difícilmente es así. No sé si ustedes cuando eran niños jugaban con que conectaban dos vasos a través de un hilo, y uno se alejaba del otro y uno hablaba y el otro lo alcanzaba a escuchar del otro lado de su vaso. ¿Lo hicieron de niños o no? Sí, y lo que vibraba era el cordón, ¿no? Con los que estaban unidos. Lo que vibraba era el hilo. Cuando tú hablas, haces que eso vibre. En el sonido tiene que haber dos tipos de vibraciones para poderlo escuchar: el que emite el sonido y el que lo está recibiendo. El que emite el sonido, el que habla, hace que vibre el hilo, y el otro, cuando recibe el sonido con su tímpano, el tímpano vibra e identifica el sonido. Entonces, una de las ondas mecánicas que se pueden transmitir son las ondas sonoras, pero son un montón. Aquí pone una niña, Alejandra pone que cuando le pegas a algo vibra, ¿sí? Estás transmitiendo, pero ¿qué tipo de energía transmites ahí cuando haces vibrar algo? Cuando le pegas algo, por ejemplo, tú dices que cuando golpeas una madera, algo más, todavía más significativo, bueno, no sé si significativo, pero más impresionante es las arañas cuando están haciendo su telaraña, la forma en que está tejida la telaraña y cae un insecto o simplemente lo roza, hace que vibre. Y esas vibraciones y esas oscilaciones le dicen a la araña que ya cayó alguien a su presa y por eso llega de volada y le envuelve. Esas son ondas mecánicas que se están transmitiendo a través de un sólido. A ver, díganme otra. ¿Una botella de agua? A ver, es que en la botella de agua hay dos tipos de estados de la materia. La botella, que es un sólido, bueno, que es un líquido del agua, ¿no? sólido, y el líquido del agua, pero estamos hablando de los sólidos. ¿Dónde se transfiere o qué tipo se transfiere ahí con un sólido? En los cables, por ejemplo, en los muebles. Por ejemplo, cuando en los autos tienen, o en las bicicletas les ponen amortiguadores cada vez que entran a un bache para que no golpee el material, tienen un resorte que es el amortiguador propiamente, y el amortiguador lo que hace es vibrar para que no sea tan fuerte el golpe, y por lo tanto la energía se va disminuyendo. No es que vaya disminuyendo, se va distribuyendo de diferente forma. Y así se transfiere esa onda mecánica. Ese golpe se transfiere a través del resorte por medio de unas ondas que hace que se distribuya de diferente forma. Ese es el amortiguador. El sonido, ¿qué más es? Lo de la araña, a mí me impacta mucho lo de la arañita. ¿Cuál otro? Cosas que vibren, cosas que oscilen y que se transmita la energía, porque una onda lo que nos ayuda es a transmitir la energía. Y recuerden que hay muchos tipos de energía. Ahorita estamos hablando de energías mecánicas. Una sería como lo de los brincolines, ¿no? Que saltas y... Dale, ¿no? Bueno, sí, de ese... brincolín. No, el brincolín es un ejemplo muy bueno. En el brincolín, cuando una persona deja caer todo su peso, vibra todo el resorte que está ahí y transfiere esa energía hacia los demás. Por eso cuando un gordi se sube al brincolín y brinca, el niño vuela, porque todo su peso, toda su energía potencial se transmite a través del elástico y lo ven reflejado en el niño que vuela. Bueno, ese es el sólido. Ahora, en el líquido, ¿cómo se pueden transferir las ondas? ¿Qué tipo de...? ¿Sí? ¿Dónde vemos esa vibración?
Ahí vemos también hay un montón. Ahora sí, en el agua. En el agua. Ok, en el agua se transfieren las ondas. Es como cuando le avientan una piedra a un lago. ¿Alguien ha visto eso? ¿O alguien lo ha hecho? Pero el que lo hace bien, no el que avienta y la piedra cae. Sino que hay gente que sí sabe que gira la piedra y cuando cae en el lago, no, cae en un área grande, por eso no se sumerge, donde hay menos presión y se forman un montón de ondas, como que de olitas, y así se transfiere la energía. En la piedra, por ejemplo, o cómo se comunican los animales en el mar, los mamíferos, por ejemplo, el delfín, las ballenas, el medio que utilizan, sí, las ballenas para poderse comunicar con otras mismas ballenas es por medio de sonidos que vibran el agua de cierta manera para que para que se comuniquen bien, ¿no? Por eso esos sonidos son alterados cuando hay mucha vibración. Si no nada más es la vibración tuya de la que está generando el animal, sino que pase un barco, pase una lancha, altera porque está generando vibraciones en las ondas, por lo tanto la comunicación se corta. Y en el gas, bueno, pues en el gas es todavía más fácil para nosotros, ¿no? En el gas, que es el aire, por ejemplo, nosotros hablando, se está transmitiendo la energía por medio del sonido. Las redes de comunicación, de hecho, por eso de repente nuestros equipos de Wi-Fi no nos funcionan porque están encerrados. Porque están encerrados, jóvenes, y como están encerrados, chocan con los recipientes que están al lado, y entonces no salen las ondas, se bloquean y se regresan. Por eso nunca debemos de tener los equipos de Wi-Fi encerrados entre los muebles. En las empresas los tienen volados, no sé si los han visto. Están volados porque cuando están en un lugar donde no chocan, salen de manera radial y se transmiten de forma eficiente en el aire. De otra forma, no se puede. Esos son los pleitos precisamente de encontrar las líneas o los canales por los cuales están peleando las empresas, ¿no? ¿A qué altura o con qué frecuencia puedes tú lanzar una señal sin alterar las comunicaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, el canal 1 de televisión, que no sé ni cuál es, pero el canal 1 tiene cierta frecuencia y tú no puedes mandar alguna información por ese canal porque estás invadiendo propiedad privada, así como cuando te venden espacios o terrenos, se venden las líneas de comunicación. Se venden la frecuencia para que tú puedas poder transmitir algo y no alterarte. Bueno, esas son las ondas mecánicas, son aquellas que sí requieren un medio. Y tenemos otro tipo de ondas que son las ondas electromagnéticas. Esas ondas electromagnéticas se pueden transmitir utilizando un medio o utilizando el vacío. Ahí están las ondas de microondas, algunas ondas de radio, etc. Y por último tenemos las ondas gravitacionales, que las ondas gravitacionales son las que se dan en el universo. Recuerden que en el universo se tiene un tejido o una tela de espacio-tiempo.
Y esas ondas gravitacionales se dan cuando dos cuerpos de masas grandes se encuentran. Es decir, cuando una masa como el Sol está en el tejado, en la tela esta de espacio-tiempo, se va a sumir de acuerdo a su masa. Y la Tierra se sume un poco menos, más bien mucho menos, porque su masa es menor. Por lo tanto, esto va a quedar con una curvatura así. Aquí está el Sol. Y si la Tierra está aquí, por lo tanto, pues va a estar siendo atraída por el Sol. Esas son las ondas gravitacionales. Ya algo más común y mundano, pues es cuando ustedes andan pasa un tráiler y tú andas en un Matiz, en un carrito chiquito. El camión o el tráiler tiene mayor masa, por lo tanto genera una energía que se transmite por medio de ondas en el aire y va a atraer al Matiz. Por eso, o una bicicleta. Si un tráiler pasa rápido al lado de una bicicleta o de una motocicleta, la puede tirar, porque genera ondas que están atrayéndolos hacia ellos, que entre mayor masa, mayor atracción. Entonces, a ver, hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda o no? ¿No? Bueno, entonces recuerden, tenemos ese tipo de ondas. Ahora las ondas que ustedes me estaban mencionando son las ondas sonoras. Son las ondas sonoras. Entonces tengo las ondas sonoras. Me estaba diciendo su compañero que ya había identificado lo que son las propiedades de la onda. Voy a dibujar una onda periódica. Va así. ¿Quién me dice cuáles son las propiedades de la onda? Todas las ondas, bueno, no todas, porque estas son propiedades. Estas son ondas periódicas, hay ondas que son no periódicas. ¿Quién recuerda cuál es la diferencia entre una onda periódica y una no periódica? ¿Mm? ¿No? ¿Jóvenes? Las ondas periódicas son así, que están igualitas, y las no periódicas son como un electrocardiograma de alguien que está teniendo un paro cardíaco. O sea, no lleva un orden, de repente vienen los picos y de repente bajan. Estas son no periódicas, porque sus periodos, acuérdense que el periodo no son iguales. ¿Quién me dice qué es el periodo? Aquí hay valle, cresta, amplitud, frecuencia y longitud de onda. Entonces, por ejemplo, voy a ponerle letras para que lo vayan identificando, para que ustedes me lo vayan diciendo. Voy a ponerle esta que es la A, esta es la B, C, D, y que vaya de aquí a acá. Esta es la E. Entonces díganme, la A, ¿qué es la A? La cresta. La A es la cresta. ¿Qué es la B? ¿El valle? El valle. A ver, ¿quién me dice la C? ¿La longitud de onda? La longitud de onda. ¿Cuál es la D? ¿Longación? Yo ya no lo soy.
¿Cuál es la D? Una compañera dijo elongación. La elongación. No, tiene otro nombre, es la amplitud. Pero me imagino que es lo mismo que tú querías decir. ¿Y cuál es la E? ¿Quién me dice qué es frecuencia y qué es periodo? Bueno, tenemos las propiedades de la onda. Su compañero mencionó hace rato la velocidad de la onda. ¿Quién me dice qué es la velocidad de la onda? A ver, Juan Jesús, Mateos, ¿levantaste la mano? ¿Tienes duda o quieres comentarnos algo? Pues sí, pero era para lo de decir que era frecuencia y periodo. Dinos, por favor. Bueno, si no me equivoco, la frecuencia es como que el tiempo que tardamos en realizar una misma actividad, ¿no? Es como que el tiempo que, ¿cómo me explico? Como el tiempo de distancia o que tardamos en volver a hacer una cosa que hacemos, ¿no? Por ejemplo, no sé, dormir, ¿cuántas horas tardamos en volver a dormir, no? Es como que, bueno, yo creo que va eso, la frecuencia con lo que hacemos las cosas, y el periodo es como un tiempo determinado que a veces no se lleva, no es el mismo, no es la misma distancia que en un periodo, ¿no? Es como, no sé, podemos hacer hoy una tarea de física, pero mañana no la hacemos, entonces la haríamos, no sé, hasta el tercer día o podría ser la siguiente semana. Yo creo que ese es el periodo, ¿no? Que no hay un tiempo como específico para hacerlo. Pero en ondas, ¿cómo lo podrías decir? Una frecuencia es que... O sea, yo sí te entiendo lo que me estás explicando porque lo de la frecuencia sí me queda claro que pues sí puede ser algo así expresado en palabras comunes. Pero en una onda así como está dibujada, ¿cómo lo podrías explicar? O alguien más que nos apoye. En una onda podría verse reflejado como en el tamaño de altura, ¿no? De cada onda. Ok, la altura acaba de decir una de tus compañeras que era la elongación, yo les puse amplitud. ¿Alguien de ustedes se ha preguntado por qué en las ondas de radio FM es frecuencia modulada y AM es amplitud modulada? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, sí sabían que FM era frecuencia modulada, ¿no? Porque así lo dicen en los comerciales. Y AM es amplitud modulada. Todos están hablando de ondas. Por eso 88.1 frecuencia modulada quiere decir que a 88.1 Hz se transfiere la onda de radio de esa estación. De 97.7 pues lo mismo, de 91.3 la misma, ya no sé cuál otra estación hay, pero y las de AM, que ustedes escuchen hasta las ondas de AM se oyen más feas, son menos nítidas, porque ahí no están hablando de la frecuencia de la onda, están hablando de la amplitud de onda. Entonces sí, hay que tener claro qué significa frecuencia, qué significa periodo, qué significa amplitud. De hecho, acuérdense que había un pleito muy grande porque se estaban peleando la frecuencia de 2.5 gigahertz, que todo el mundo quería comprar ese canal de comunicación. Bueno, no sé si supieron, hace como 2 años estaban peleando por ver quién podía transmitir con esa frecuencia.
Bueno, entonces, ¿qué? ¿Lo pensaron o no? Ok, jóvenes, fíjense bien. Eso se los voy a dejar como de tarea, de reflexión, porque sí me interesa. Yo veo que ya tienen más o menos los conceptos, pero creo que no los tienen como que aterrizados. Entonces, y son cosas bien comunes y bien comunes y todos los días vivimos con eso. Entonces, les voy a dejar en el Classroom y se los voy a dejar ahorita para ver si lo pueden leer más de una vez ahorita. Y si nos da tiempo, vamos a hacer un cuestionario de lo que son las ondas. Miren, esas hojas que vienen ahí, necesito nada más que me las subrayen. No quiero que hagan resumen de ahí porque no tendría ningún caso. O hagan un organizador gráfico, un mapa mental o un mapa conceptual, como ustedes quieran hacerlo, donde van a ver qué tipos de ondas son, cuáles son las propiedades de la onda, cuáles son las ondas unidimensionales, cuáles son las bidimensionales, cuáles son las tridimensionales. Más allá de que podamos hacer los ejercicios matemáticos, que las fórmulas no son nada complicadas, lo importante es que podamos entender cómo funcionan esas ondas. Porque a lo mejor muchos de ustedes sí saben o pueden, no, sí saben, alguien saben, yo creo que la mayoría de ustedes ya saben que se compran otro tótem y pueden hacer que su internet ampliar el rango en el que pueden llegar el internet de su casa. Pero el punto aquí sería, ¿por qué se hace eso? ¿O por qué sí funciona? ¿O de veras es necesario? Porque para una casa la verdad no es necesario. El módem que tenemos debería de ser suficiente siempre y cuando esté puesto en un lugar estratégico. ¿Cuál es el lugar estratégico de su casa, por ejemplo? Para poder poner ese aparato. Entonces, miren, les voy a poner ahorita bueno, voy a abrir un tema, no lo había yo visto. Van a subrayar, bueno, no subrayen, mejor si hagan un organizador gráfico de la teoría de las ondas y les voy a dejar una evaluación de un cuestionario en Nidocio. Recuerden que en Nidocio tienen que entrar con su cuenta institucional. Mi pregunta